Hola, bienvenidos a este video donde exploraremos las secuencias de resonancia magnética, ¿no? El objetivo de este video es entender las secuencias de spin-eco y eco de gradiente. Empezamos con las secuencias de spin-eco. Estas se basan en un pulso de radiofrecuencia de 90 grados, otro pulso de radiofrecuencia de 180 grados, con lo cual se produce un refase de los spines, ¿no? Y eso produce un eco. En el caso que vemos aquí en la pantalla, aquí se terminaría nuestra secuencia de spin-eco y aquí tendríamos otra secuencia de spin-eco. Estas secuencias se utilizan mayormente para cráneo, ¿no? La versión más moderna que existe son las turbo spin-eco o fast spin-eco. Estas secuencias tienen un nuevo parámetro que se llama factor turbo, ¿no? La diferencia entre el turbo spin-eco y el spin-eco, ¿no?, es que en el turbo spin-eco se da un pulso de 90 grados de radiofrecuencia, los produce una feed y se da un pulso de 180 grados de radiofrecuencia como lo hacemos en la spin-eco normal, y se consigue en este caso, pero en este caso ya no va a ser que vamos a escuchar un solo eco, sino podremos escuchar todos los ecos que queramos, como lo podemos ver en el ejemplo. Luego volveríamos a dar otro pulso de 180 de radiofrecuencia para volver a refasar otra vez y volveríamos a conseguir otro tren de ecos o factor turbo, ¿no? Con esto se consigue ser mucho más rápido. Las podemos potenciar tanto en T1 como en T2, ¿no? Aquí está otro ejemplo. En esta secuencia, como podemos ver en la anterior, teníamos un factor turbo de 5 y en esta tenemos un factor turbo de 4. Existe otro tipo de secuencias en la familia de las spin-eco, ¿no?, que se llaman las inversión-recuperación. Estas secuencias se utilizan muchísimo con las stir o flare, que se basan principalmente en un pulso de radiofrecuencia de 180 grados. Dejaríamos un tipo de inserción dependiendo que si lo que se quiere saturar es grasa o líquido, ¿no? Y seguidamente se aplicaría una secuencia de spin y conseguiríamos nuestra señal, ¿no? Seguimos con flare, que se envía un pulso de radiofrecuencia en el tejido si se envía un pulso de radiofrecuencia en el tejido que queremos anular, por ejemplo, la grasa que se recupera rápidamente, si enviamos un pulso de radiofrecuencia, en ese momento la grasa aparecerá negra, ¿no? Estas son las secuencias STIR, pero si en el sistema nervioso central anulamos el agua, son las secuencias FLARE, ¿no? En un músculo esquelético con las denominadas STIR. Así que en este ejemplo vemos un corte sagital de rodilla, otro axial. Se utiliza principalmente en edema óseo, producto de traumatismos o fracturas, etc., ¿no? Además, se utiliza STIR para valorar los nervios ópticos y ver presencia de algún tipo de enfermedades que comprometan dichos nervios, ¿no? Seguimos con las secuencias de eco de gradiente. Estas, a diferencia de las que acabamos de ver de spin, porque aquí nos damos un pulso de radiofrecuencia de 90 grados, sino un pulso de radiofrecuencia que normalmente está entre 10 grados y 80. Eso nos va a provocar una feed. Y para conseguir el eco se tiene que refasar los protones, ¿no? La secuencia de eco de gradiente son mucho más rápidas que las secuencias de spin, porque en vez de pulsos de radiofrecuencia, para el refase de los pines se utiliza gradiente, y como tal el gradiente es mucho más rápido que un pulso de radiofrecuencia normal, ¿no? Aparte de eso, en las secuencias de eco de gradiente, lo que se hace es un cambio de gradiente para mantener la magnetización en un estado que se llama estacionario. Es decir, que estamos constantemente dándole pulsos y cambios de gradiente para que esté en un estado estacionario, ¿no? Estas secuencias de eco de gradiente son mucho más rápidas
que las turbo spin, ya que se utiliza ángulos de inclinación menores que las que utilizamos en secuencias de spin eco normal. Seguimos con, bueno, aquí hay dos tipos de eco de gradiente, ¿no? Que son las coherentes e incoherentes. Las eco de gradiente coherentes son secuencias que se dividen en dos grupos, las que tienen un refase parcial de la magnetización utilizando la señal de la FIB, que son muy útiles, ¿no? Y muy rápidas, sobre todo en el sistema articular, y pueden obtener contraste de T1 y T2 simultáneamente. Y las secuencias basadas en un refase total de la magnetización transversal. Y estas secuencias se utilizan sobre todo para estudios vasculares, ¿no? Sin contraste. Se basan como las anteriores en TRs ultracortos, con la particularidad que cuando aplicamos gradiente de refase, inmediatamente aplicamos otro igual para que en sentido contrario, para equilibrar los protones. Las eco de gradiente incoherentes son exactamente iguales que las coherentes. Lo que pasa es que utilizan un pulso de radiofrecuencia normalmente para destruir la magnetización transversal que quede en este tipo de gradientes incoherentes. Se utiliza sobre todo para potenciaciones T1. Otro eco de gradiente que se utiliza es en fase y fuera de fase, ¿no? Se basan en la diferencia en la diferente frecuencia de los protones del tejido graso y en el agua. Es una secuencia muy utilizada en la resonancia de abdomen, y haste es aún más rápida, ideal cuando necesitamos minimizar el tiempo de movimiento del paciente, ¿no? Como en estudios abdominales o en pacientes que no pueden contener la respiración.